Bienvenidos a un nuevo acto de la programación cultural de la Embajada de España en Turquía y del Instituto Cervantes. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Olaya, nacido en Oviedo en 1966. Es difícil definirlo, por todo lo que hace, es difícil definirlo concretamente. Yo creo que la palabra que mejor le define sería la de helenista, por la manera esférica en que trata la cultura griega, ¿no? Ha escrito, ha publicado libros, ha publicado documentales, ha enseñado, ha traducido, tiene más de 30 obras en torno al mundo heleno, y sus últimas obras son el documental sobre Francisco Albo, el marinero que concluyó la primera vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano, y el libro que hoy nos ocupa, Palabras del Egeo, un libro que se interna en la historia más desconocida de Grecia, la historia anterior a Homero y a la época clásica, y que avanza hacia atrás hasta los albores de la civilización en este mar Egeo que une la Grecia donde vive Pedro Olaya y la Turquía donde nos encontramos actualmente. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, así es. En Palabras del Egeo es un ensayo poético, un ensayo lírico. Yo creo que es un libro escrito con una intensa ternura y sensibilidad, porque, al menos es mi opinión, yo lo veo guiado por dos amores. Uno, el amor por la tierra que te acoge, Grecia, y otro por el amor a tu hijo Silvano, al que dedicas y al que diriges este libro. ¿Cómo surgió Palabras del Egeo? Bueno, me alegra que lo veas así, como un libro tan lírico, porque evidentemente es un ensayo, fundamentalmente. Es un libro, además, de compilación, con un montón de información que podríamos calificar de académica, científica incluso, de un espectro muy amplio, desde la filología, la arqueología, la náutica, la astronomía, la genética, el estudio de materiales, la historia, en fin, y por supuesto la etimología y la lingüística. Pero quiere ser un libro escrito in situ y escrito también desde la emoción y desde el sentimiento por ese lugar, por ese espacio. No quiere ser un libro de gabinete, sino un libro realmente apegado al terreno. No porque el terreno sea un escenario bonito de fondo, sino porque el terreno es realmente el protagonista de ese libro, en el sentido de que toda esa civilización y, por supuesto, la lengua de la que trata el libro nace del contacto. Es como si emanara de ese terreno, y como si ese terreno ofreciera a su vez la materia prima para conformar esa cultura, esa lengua y esa cultura. El libro, si me preguntas cómo nació, pues te diría de la experiencia acumulada en estos casi 40 años de helenismo y casi 30 viviendo en ese entorno de manera permanente, con lo cual pues es un decantado de tantas cosas que yo he sentido, sobre todo, no solo pensado, sino fundamentalmente sentido, y eso entronca con lo que decíamos, en este mismo entorno y en contacto con esta lengua, y creo que nació de la necesidad que ya se me iba haciendo cada vez más acuciante de escribir un libro sobre el logos griego, en el sentido de no solo de la lengua, sino del pensamiento, ese rasgo tan característico de la civilización griega, que creo que es la civilización del logos por antonomasia, pues no estaba, digamos, desarrollado suficientemente. Sí estaba presente, pero no estaba desarrollado suficientemente en los libros que precedieron a este. Los últimos, por ejemplo, de Acantilado, pues uno de ellos era más un libro de ética, otro era más un libro de política, otro era más un libro de filosofía, y este quiere ser un libro sobre el logos, no solo en el sentido lingüístico, sino también en el sentido filosófico, indagador, esa actitud vital, ese vector que va construyendo la civilización. Esa era la necesidad de escribirlo para mí. Efectivamente, te quería preguntar sobre eso. El libro empieza con una suerte de génesis en el que al principio es la palabra
y esa palabra desemboca en el logos. Y me gusta especialmente un párrafo en el que, dirigiéndote a Silvano, dices: quisiera que llegaras a entender que todo es uno, la lengua griega y esta luz, este mar y estas rocas de donde fueron desprendiéndose sus primeras palabras. Así lo veo yo, uno, un curioso universo, sonido de guijarros, consonantes que chocan entre sí, sustantivos mojados por las olas, raíces semánticas, raíces de frígana, huesos, caparazones, el sol que reverbera sobre el mar, nombres que imitan un rumor eterno, verbos que nacieron de un gesto, preposiciones que son una seña, sílabas que son cuernos que embisten, letras que insinúan el flujo del agua o del aire, palabras viejas que han salido del mar, como la vida, como tortugas que van a desovar a la arena. Es una lengua nacida del mar, decías. ¿Cómo esa lengua que surge del mar, intentando imitar a la naturaleza, deriva en ese logos tan digamos, mucho más elevado luego? Claro, esa es la historia de la lengua, la historia de esta civilización en este entorno. Esto que acabas de leer, que en realidad pertenece, lo haces bien en calificarlo como una suerte de génesis, porque pertenece casi a las primeras páginas del libro, es también una suerte de anticipación de lo que va a ser después el desarrollo de todo eso. Es como un enunciado en el que de repente nos sorprende esa proximidad del lenguaje al entorno, esa imbricación que demuestra que el entorno es la materia prima de esa lengua, que luego la desarrollará primeramente a través de la onomatopeya. Onomatopeya significa crear nombres, y a través de la metáfora, que significa precisamente trasladarlos, llevarlos de una cosa a otra, desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Pues a partir de esos pasos fundamentales vamos viendo, lo que pasa es que lo vamos viendo hacia atrás, vamos viendo cómo se va construyendo ese discurso del cual es heredero nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar. Y lo que pasa es que en el caso griego vemos, es mucho más fácil percibir la proximidad de las palabras a la materia prima de nuestro pensamiento. Entonces, claro, la historia de la civilización y la historia de la civilización del Egeo y la que en algún momento llamaremos griega, pues es la historia de la aquilatación de ese proceso desde las cosas más apegadas al terreno, las más onomatopéicas, los golpes de las piedras, de los caparazones, el ruido de las ramas que se quiebran, el ruido del mar, etcétera, hasta la abstracción máxima que puede haber en conceptos como el propio concepto de logos, ¿no? Y bueno, pues el libro intenta rastrear esa aventura humana, que es en el fondo la aventura de todos los hombres. Lo que pasa es que quizás en el entorno del Egeo tengamos una perspectiva privilegiada para rastrearla frente a otros entornos. La etimología es una herramienta que utilizas continuamente a lo largo del libro para rastrear esos orígenes. ¿Cuánta importancia tiene el conocer la etimología de una lengua para conocer nuestro pasado? Yo creo que tiene una enorme importancia, no solo para conocer nuestro pasado, sino para conocer nuestro presente y para tener certeza de cómo estamos utilizando la lengua, de los conceptos, para no perder los conceptos, porque eso es otra cosa muy importante. Vivimos en este tiempo llamado de posverdades, en el que los conceptos se han quedado muchas veces en caparazones vacíos, ¿no? Esos grandes conceptos, además griegos, como el propio concepto de logos, o como el propio concepto de política, de ciudadano, de libertad, de patria, etcétera, acaban siendo cada vez unos conceptos más desprovistos de significado, que deberíamos volver a resemantizar en el sentido noble del término, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el conocer, el ser consciente, porque no se trata de conocerlo en un sentido, digamos, erudito simplemente, sino en el tener una conciencia de esa materia, de las ideas, que a la vez las palabras son portadoras de ella, pues nos da perspectiva por un lado, perspectiva diacrónica de nuestro lenguaje, y por otro lado nos da profundidad, nos da seguridad a la hora de utilizar esas palabras que en el fondo son esas ideas. Nos ayuda a percibir la plasticidad del lenguaje, a comunicarnos de una manera más eficaz. En fin, creo que la importancia es incuestionable. Eso lo puede comprobar cualquiera que
que empiece a adquirir esas destrezas, ¿no? Es como hablar de una manera simplemente convencional y hablar de una manera portadora de sentido, que es también otra de las características más plenas de la lengua griega, que sigue siendo portadora de sentido, no simplemente es una relación biunívoca y convencional entre un significante y un significado, sino que el propio significado ha ido tomando sus formas y las ha ido desarrollando sin que perdamos esa conciencia. Entonces yo creo que el ejercicio de todo esto, el ejercicio consciente de esa aproximación a las cosas y a las ideas que hay detrás de las palabras, es un ejercicio que solo puede ayudarnos a pensar mejor, a hablar mejor, a entendernos mejor, en fin, a ser más plenamente comunicativos. Me gustaría que nos dieses un ejemplo y querría que nos contases, por ejemplo, qué es lo que enlaza el mar Egeo o el mar de este libro, el mar Egeo en este caso, con la risa y con la serenidad, pero a la vez con el ímpetu. Bueno, el mar, este libro además lleva un subtítulo que es El mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Entonces el mar no solo es el contexto, como decíamos, sino que ya empieza el libro dando a entender que igual que en esa imagen de las tortugas que salen a desovar, ¿no? Hay una especie de impronta del mar, no ya solo del entorno marino, sino del propio mar en la lengua griega de una manera que diríamos desproporcionada frente a lo que es en otras lenguas. Hay una proporción enorme de palabras que tienen relación con el mar, con sus sonidos, con las sensaciones que transmite, con todo eso. Desde lo propiamente más, digamos, más inmediato o más físico, ¿no? Que sería el propio nombre del agua, del agua marina, hals, el nombre de la sal. Y después esa raíz, que a la vez ese nombre, hals, wals, depende de dónde lo tomemos, en qué estadio de evolución, pues va comportándose como una raíz que va generando un montón de conceptos abstractos, incluso separados de esa raíz, distanciados, no separados en el sentido desconectados, sino distanciados, ¿no? Y uno de esos conceptos podría ser el de la risa, la alegría, que llamaban hielos, que es esa gamma inicial, luego palatalizada, en realidad es una evolución de una digamma que hubo al principio, pues ya generaba la idea de la alegría como vinculada a la luz, al amanecer. También llamaban hielos al amanecer, al salir del sol, a esa sensación de estar en un espacio luminoso y una mañana radiante, que todos percibimos la alegría como algo natural en ese sentido, ¿no? Somos como una especie de animales inocentes que sentimos la alegría en ese entorno sin tener que explicárnoslo, ¿no? Y eso pues genera por otras raíces que están presentes pues, por ejemplo en la palabra agalma, que es como los antiguos llamaban a las estatuas dedicadas a los dioses, ¿eh? Y lleva también esa raíz gal, que es heredera de als, que es la raíz, la idea de que esas estatuas eran para alegrar a la divinidad, eran una ofrenda para dar alegría, ¿no? El propio nombre del Egeo parte de una raíz que es ek, que alfa, iota, kappa, que es la idea del ímpetu, y es curioso que esa raíz la tenga el propio nombre del mar, la tenga el propio nombre de las costas rocosas del mar, el lugar donde rompen las olas, eialos, que se dice en griego, perillal, y todas estas palabras que nos parecen incluso tan poéticas o tan modernas llevan esa raíz tan antigua.
y la lleva también el nombre de la cabra, ¿no? que es, por un lado, el animal que incluso puede beber del mar, puede beber agua del mar, el único, que vive en ese entorno rocoso, ese animal que es también una expresión del ímpetu, ¿no? Siempre imaginamos a la cabra como embistiendo, como con ese ímpetu pánico, ¿no? En fin, tirando de todos estos hilos, pues van saliendo muchas cosas que nos hacen entender que el pensamiento, el lenguaje, es heredero de un proceso de metáfora continuo y de un proceso de imaginación basado en esos elementos, en esa realidad, y que corresponde, pues en el fondo, a una lectura poética del mundo que hicieron nuestros antepasados en épocas muy remotas y que nosotros hemos ido simplemente continuando de alguna manera, perdiendo conciencia en cierto sentido, manteniéndola en otro y aportando nuevos matices y nuevos significados a esa lectura que viene ya desde tiempos neolíticos, por así decirlo, o anteriores incluso. Creo que es uno de los misterios de todo esto que el libro intenta sugerir, porque esto también es como un saco sin fondo, ¿no? Pero intenta sugerirlo y argumentarlo desde muchos puntos de vista. Zálasa, Pontos, Piélagos, mencionas muchísimas palabras que los griegos o los antiguos griegos tenían para el mar, para diferentes partes del mar. Sí, claro. Oquíanos. Esto indica una cultura que desde antiguo ha estado ligada al mar y también, sobre todo, a la navegación. Esas naves, dices, que araban ya espumas antes de que el arado abriera los primeros surcos en la tierra. Y aún hoy, el 20% del tráfico o de los buques que surcan el océano siguen siendo o están de alguna manera ligados a los griegos. Sí, la cultura griega ha sido una cultura marina por excelencia, casi diría que por antonomasia, es como si lo llevasen en el nombre, ¿no? Y además los antiguos, Sófocles hablaba de enalios laos para referirse a los griegos, como es un pueblo marino. La palabra enalios, que contiene esa misma raíz de als que hablábamos antes, es decir, lo llevan en el nombre, por así decirlo, ¿no? Evidentemente, cuando pensamos en la cultura griega en época actual, en la época, digamos, en los siglos anteriores a nuestro momento, en la Edad Media, en Bizancio, y nos remontamos a lo mejor a las batallas navales de las guerras médicas, nos remontamos a Homero, a la propia Odisea, con la que se inaugura, por así decirlo, nuestra tradición, pues es un libro sobre una aventura naval, la propia Ilíada, con todo su catálogo de los barcos, ¿no? Es también un libro de una expedición marina, las argonáuticas, lo mismo, etcétera. Es decir, lo encontramos en todas partes, pero el caso es que lo seguimos encontrando mucho más atrás, en todas las culturas anteriores, con los llamados micénicos, los llamados minoicos, con los pelasgos. Nos remontamos hasta los propios orígenes y vemos que en el Egeo, por ejemplo, hay evidencia de comercio marítimo de obsidiana hace 12.000 años. Y es decir, y hace 12.000 años todavía no se podía hablar en ningún sitio de asentamientos, o sea, de forma de vida sedentaria, de tipo neolítico, como luego se podrá hablar más adelante, ¿no? Es decir, que en ese caso los barcos serían incluso anteriores a las casas propiamente dichas, quizás de una necesidad más perentoria que la de la casa, que podría ser sustituida en un origen por una cueva o por una cosa más, digamos, más provisional. La idea, la necesidad de navegar entre estas islas, en este entorno, estuvo presente desde tiempos inmemoriales. Es más, tenemos evidencia hoy en día, que esto no se sabía hasta hace, digamos, poco, relativamente, que muchas islas que ya eran islas hace 200.000 años, registran restos del hombre paleolítico. Es decir, que el hombre paleolítico llegó a ellas navegando. No sabemos muy bien cómo, pero llegó navegando. No son islas como otras que se han, digamos, convertido en islas porque se han separado de la tierra firme en los últimos milenios, sino que viene ya de muy atrás. Es decir, que la navegación en este entorno es algo
que existe desde que el hombre es hombre. Y los pueblos del Egeo, el pueblo del Egeo, por así decirlo, la cultura del Egeo, nunca ha abandonado esa tradición. Es el elemento más vertebral de su cultura, que lo ha ido transmitiendo también a otros, lo ha ido aquilatando, lo ha ido desarrollando, etc. Pero nunca ha dejado de ser un pueblo marino. Para esta navegación que ha sido tan importante, los griegos además, los griegos anteriores a la antigüedad, tenían ya cuentas un conocimiento de la astronomía y de la astronomía que les servía como navegación, ¿no? Hablas muy bien de esos dos momentos del día, ¿no? Durante el día se navega con la visión, con la vista, y durante la noche con la vista puesta en las estrellas. Entonces, ya desde con anterioridad al clasicismo o al periodo que más conocemos de Grecia, sostienes que ya había un gran manejo de la astronomía y de todas las herramientas de navegación. Sí, así es decir, ha habido muchos renacimientos, por así decirlo, de la cultura, ¿no? Lo que entendemos como el clasicismo ateniense y del siglo de oro, etcétera, no deja de ser un renacimiento de saberes aquilatados en épocas anteriores, que bueno, de los cuales ellos son herederos y son continuadores. Al igual que los ha habido después, los ha habido también antes. Lo que pasa es que el conocimiento que teníamos de épocas anteriores pues era mucho más limitado. Poco a poco vamos, gracias a nuevas disciplinas, a nuevas herramientas de exploración científica, a nuevas técnicas de colaboración interdisciplinar, pues vamos pudiendo profundizar más en el conocimiento del pasado. Entonces ahora ya sabemos con claridad, por modelos astronómicos que se pueden hacer a través de ordenador, de modelos informáticos, por cartas de localización de los astros, etcétera, pues se puede ya saber con claridad que algo que había intuido, por ejemplo, Hiparco, el astrónomo de época alejandrina, que había intuido que las constelaciones que describía Árato en su obra La Fenómena, los fenómenos de Árato, que es la obra que acuña el término de todas las 48 constelaciones que conocemos, o que conocemos tradicionalmente, ahora conocemos más, pues nos vienen de esa obra de Árato. Sin embargo, ya en su época, en época alejandrina, el propio Hiparco intuyó que el cielo que describe Árato en su libro no se correspondía con el cielo de su tiempo. Y esto se debe a la precesión de los equinoccios, a la inclinación del eje de la Tierra, que genera un ciclo, por el cual pues el cielo que le ha visto el ser humano a lo largo de toda su historia ha ido cambiando a lo largo de las épocas. Entonces, el poder reconstruir ese estado del firmamento en un momento dado del pasado se convierte en una técnica de datación en estos momentos. Entonces, eso se ha comprobado que el cielo que describe Árato, que lo hace en época helenística, en su obra, no es el cielo de su tiempo, como decía Hiparco, sino que es el cielo de la latitud en la que se encuentra Creta y de hace 3.900 años. Es decir, que Árato a su vez era depositario de otros conocimientos astronómicos que vienen de la llamada época minoica y que le sirvieron a los minoicos para navegar guiados por esos astros, para navegar, para abrirse a los océanos. Sabemos perfectamente que navegaban por el Índico, sabemos que navegaban por el Atlántico, sabemos que por supuesto navegaban por todo el Mediterráneo y por los ríos que se introducen en Europa, que remontaban el Nilo, etc. Todas esas cosas cada vez vamos teniendo más evidencia de todo eso. Y es como si el propio cielo nos lo hubiera demostrado en ese sentido. En el libro, precisamente a la luz de nuevos descubrimientos, tanto en los campos arqueológicos como genéticos, pides una revisión de las, o mantienes o sostienes una revisión de las teorías que se conocían durante el último siglo sobre los orígenes de la civilización griega y de la civilización en el Egeo. Incluso dices que hay que prestar más atención a los antiguos mitos. ¿Cómo es esto? Sí, la historia es un proceso siempre infieri, es un proceso abierto.
De hecho, pues no ha hecho más que cambiar, ¿no? Desde que empezó como disciplina esa indagación en el pasado. Y cambia a la luz de nuevas evidencias. Si no hubiera cambiado, pues estaríamos abandonados en una visión muy limitada de nuestro pasado. Está llamada a ser revisada continuamente. Y lo que pasa es que, bueno, también hay una cierta, a veces predomina una cierta pereza intelectual en esto y nos atenemos a algunos esquemas que nos sirven para movernos o nos han servido para movernos y no queremos cuestionarlo mucho, ¿no? Pero lo curioso y lo cierto es que en los últimos años ha sido tal el avance en todas las disciplinas científicas y en todas las herramientas, como decíamos, de indagación, genética, astronomía, etcétera, etcétera, estudio de materiales, que claro, que se impone una revisión de todos esos conocimientos. De hecho, en la bibliografía más avanzada, pues cada vez se ha ido retrasando más la idea del origen de la civilización griega propiamente en este espacio, pero también la idea del origen de la civilización en sí en este espacio. Sabemos también cómo ha evolucionado el propio espacio, cómo el mar ha ido llenando esta cuenca del Egeo desde hace 18.000 años, estaba 125 metros por debajo de lo que llegó a estar hace 6.000 años, que más o menos se estabilizó. Entonces, en todo ese lapso tan grande, debido al deshielo del casquete polar, pues ha generado toda una dinámica sobre el entorno, de trastorno del entorno, que ha convertido territorios en islas y que ha generado, ha influido sobre el desarrollo de la civilización en este espacio de una manera portentosa. Todo eso, pues que ahora vamos pudiendo indagar en ello, nos obliga moralmente a una revisión de lo que dábamos por sentado. Pero lo curioso, y aquí enlaza con lo que dices de los mitos, lo curioso es que los mitos, que son las historias más antiguas que conservamos de nuestra civilización, y cuando digo más antiguas no me refiero a que sean de la época clásica o helenística o homérica, en la que los llamados mitógrafos o los que los recogieron como textos los fijaran como un relato, sino que vienen de los primeros tiempos de la humanidad, ¿no? Ahí vamos viendo cómo cosas que ahora se pueden probar por este tipo de estudios y de herramientas estaban recogidas en los mitos. Cómo los mitos tienen una antigüedad enorme, porque hablan de procesos geológicos que corresponden pues a eso, a épocas tan lejanas como hace 12.000 años, que estaríamos hablando del Paleolítico todavía, del Paleolítico superior o del Mesolítico. Es decir, que vemos que a medida que vamos avanzando en nuestro conocimiento, aquellas cosas que nos parecían que pertenecían solo al espacio de la imaginación o de la ficción recogido en el mito, pues arrojan una nueva relectura de esas informaciones. Y eso seguirá sucediendo a lo largo del tiempo. Es como cuando, no sé, un trozo de cerámica hasta hace poco no nos daba la información que nos da ahora. Hasta hace poco nos podía informar sobre el estilo, incluso con el estilo podemos indagar un poco pues, la época o podríamos saber la procedencia, pero es que ahora el estudio de materiales de un trozo de cerámica nos puede llevar hasta las canteras donde fue extraída ese barro, esa arcilla, nos habla del comercio, nos habla de la navegación, nos habla de muchas otras cosas, y quién sabe si en un futuro el estudio de esos materiales nos dirá cosas todavía inimaginables en este momento. Con lo cual, en el caso de los mitos tenemos que ser conservadores y cuidadosos con ellos, porque todo tipo de detalles que se conservan en el mito, que a lo mejor no dicen nada a la luz que los podemos leer ahora, dentro de unas décadas o de unos siglos, pues podrán arrojar informaciones muy diferentes. Y se han cruzado la historia, se han venido desde el Neolítico, por así decirlo, transmitiéndose oralmente y han sobrevivido, pues sería una imprudencia enorme perderlos ahora o desecharlos como un material carente de solvencia
científica, ¿no? Estoy de acuerdo, pero yo, pensando en los mitos, por ejemplo, en los que mencionas, por ejemplo, que relacionan o que emparentan a los griegos desde la Grecia clásica hacia atrás con los pelasgos que habitaron antes, o por ejemplo el propio mito de la fundación de Roma que les emparenta a Grecia, o en el Viejo Testamento todos los mitos del pueblo judío. Quiero decir, el mito nunca es un relato imparcial o inocente, sino que es el relato de la cultura que ha prevalecido, sí, y que ha podido imponerse a otras que han desaparecido, ¿no? ¿Dónde hay que poner o cómo podemos guardarnos contra los excesos? Por eso digo que hay que ser muy precavido. Hay que ser conservador en el sentido de conservar, de impedir que se pierda. No conservador en el sentido de la interpretación, sino en el sentido de conservar esa fuente de información como una fuente de información para el futuro también. Pero claro, el mito es una amalgama de muchas cosas, no es un relato único, ni de una fuente única, ni siquiera reelaborado en un momento único que pueda prevalecer pues el poder o la opinión de quien en ese momento podía marcar el discurso. Todo eso está también en los mitos, pero están muchas otras cosas. Entonces hay que conservarlos como lo que son, como esa amalgama que une aspectos que cohesionan la cultura, une aspectos etiológicos, que une aspectos que tienen que ver con las estirpes, que tienen que ver con los movimientos de población, que tienen que ver con cuestiones geológicas. Se habla mucho de los mares, de la creación de islas, de los ríos. Todos estos personajes, las fuentes, son personajes de los mitos por algo, tienen ese referente geológico también. En fin, todo eso es algo que debemos conservar como una fuente de información perenne y que, como digo, pues no debemos interpretar solamente como si fuera un relato consolidado y unitario, sino como algo que tiene muchas capas y que, leído a la luz de determinadas circunstancias y con las herramientas adecuadas, alguno de los elementos recogidos en ese relato, no el relato en su conjunto, puede ser de gran utilidad para el conocimiento del pasado. En el libro doy algunos ejemplos sobre esto que creo que son bastante elocuentes. Querría terminar con esa imagen porque el libro está dividido en 10 días, ¿no? Los 10 días en los que estás esperando a tu hijo Silvano a que llegue a la isla en la que le esperas. En esa última noche tienes una reflexión que creo que es muy bella y muy certera sobre el papel del hombre, la diferencia entre el hombre como homos y como anthropos, que son dos formas diferentes. Por favor, cuéntanos un poco más de esta reflexión. Bueno, ahí, en fin, no querría tampoco anticipar al lector cosas que creo que es importante que descubra en la lectura del libro, pero todo esto es historia del ser humano como un ser incompleto y en busca de sentido, ¿no? Que creo que es lo que puede definir al ser humano mejor y de manera más universal. Y bueno, pues volviendo un poco al tema de las etimologías, se da la circunstancia de que las dos palabras que han prevalecido en nuestra cultura para nombrar al hombre, ¿no? Esa palabra homo, latina por así decirlo, aunque también tiene que ver con homa en griego, el humus, el humus, que es la tierra, como el hombre modelado a partir de la tierra, que aparece en el mito del Génesis, pero aparece también y antes en el mito de Festo, etcétera, pues nos da la idea de la humilitas, ¿no? De la humildad del hombre como alguien que mira hacia abajo, surgido de la tierra, apegado a lo material. Sin embargo, la idea y las etimologías que los antiguos aportaban sobre la palabra anthropos, que es una palabra tan griega que no tiene correlatos en otras lenguas, pero que ha marcado tanto también el concepto que de sí mismo tiene el nombre, son distintas etimologías, pero todas llevan a la idea del ser que mira hacia el cielo, que aspira a lo alto, que aspira al cielo, que tiene una nostalgia, una extraña nostalgia del cielo, un deseo de reunirse con la divinidad que aparece desde los tiempos más remotos y que genera todos sus rituales, los ritos de enterramiento, la religión, las formas de la divinidad, etcétera, etcétera. Es como si en el hombre estuvieran a la vez esas dos naturalezas
que le dieran esa idea de contradicción y de inconsistencia que le lleva siempre a buscar un sentido, ¿no? Y esa es otra de las ideas muy griegas, la idea del agón, esa idea de la agonía, ¿no? de estar siempre en la lucha por encontrar un sentido, y un sentido en el mundo, ya sea inmanente, ya sea trascendente, en fin, todo eso que son vectores fundamentales de la historia de la civilización, creo que están recogidos ahí y muy relacionados con el desarrollo de toda esa corriente de pensamiento y de palabra a la vez que podemos entender como logos. Muchas gracias, Pedro, y a ustedes les emplazamos a continuar esta búsqueda de sentido, ¿no? de la civilización del Egeo, con el libro de Pedro Olaya, Palabras del Egeo, de la editorial Acantilado. Gracias. Muchas gracias.